Hola a todos y a todas nuevamente. Nuevamente una alegría este encuentro. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy, 13 de julio de 2020, es nuestra reunión número 18. Recibimos, como las semanas anteriores, preguntas, comentarios, propuestas de temas que vamos tomando. Algunos temas que ya tomamos los vamos a retomar, pero dando otras vueltas, no las mismas, ¿sí? Así que vamos haciéndolo juntos a esto. Bueno, hoy estamos convocados por las siguientes cuestiones. Pues podemos decir cuestiones del psicoanálisis, podemos decir cuestiones de la vida. Sí, son dos modos en que podemos tomar esto. Primera cuestión, la entrada de lo femenino. Movimientos feministas, la época. En realidad, todo esto interroga la época y las épocas, porque la época actual, lo epocal, como decía Heidegger, viene siendo una consecuencia de lo que pasó antes, ¿no es así? Entonces, en relación a estas tres cuestiones tan contemporáneas, las podemos reunir bajo una pregunta. Es una pregunta, pero que en realidad es una invitación. ¿Cómo refundarnos sin enemigos? ¿Cómo refundarnos sin adversarios? No, vamos a hacer una diferencia entre enemigos y adversarios después. Entonces, ¿cómo refundarnos sin enemigos? Ni en una contraposición con el hombre, ni confundiendo lo patriarcal con el padre. Ahí abro dos puntas que tomaré más tarde. Entonces, tenemos nuestras tres cuestiones, las reunimos en esta invitación como refundarnos sin enemigos, y al mismo tiempo podemos decir que la categoría que vamos a estar trabajando, lo digamos a cada momento o no, la categoría va a ser el amor en el ser hablante. Por ahí no la vamos a mencionar explícitamente, porque en realidad explícitamente la vamos a trabajar otro día, pero sí tenemos que ubicar que esto va a andar en este camino entre líneas de hoy. Entonces, este es un momento para encontrarnos con las distintas voces con este tema. Es un momento para el ejercicio del discordar, el ejercicio de la discordia, que no es ninguna pelea, sino que vayan entrando la pluralidad de las voces. Así que, si siempre es importante que estén los comentarios de ustedes, hoy mucho más, porque este es un tema que ha tomado nuestra contemporaneidad. Es un tema radicalmente actual. Digamos que la historia humana nos hizo pensar, nos envió
algo que se ha tomado con una gran naturalidad, pero en realidad la historia occidental humana nos llevó a binarios, blancos separados de negros, hombres separados de mujeres, una raza y otra raza. Estos han sido binarios que estuvieron vigentes y que están vigentes en algunas medidas diferentes, pero en la cultura de Occidente. Entonces, lo binario, blanco, negro, nos lleva a optar y entonces perder de más. Perdemos mucho con los binarios, perdemos la oportunidad de hacer algo juntos, cada vez que cada uno de nosotros está tomado por un binario. Esto es un tema fundamental del psicoanálisis. Elegir entre dos opciones radicalmente nos deja sin lugar. Ahora tenemos la posibilidad de entrar de otro modo, que es lo que está pasando en nuestra época, que entre lo diverso, de la mano de lo singular de cada uno. Entonces, ahí vamos desarmando, deconstruyendo los binarios. Ahora, solo deconstruyendo esos binarios que radicalizan las vidas y nos dejan sin vida, solo así podemos verdaderamente habitar las escenas por las que pasamos. Entonces, vamos a hablar de la entrada de lo femenino, sí, de los feminismos. Yo prefiero hablar no del feminismo, que es construir una categoría, sino hablar de movimientos feministas, es decir, movimientos para que haya movimientos, y el plural para dirigirnos constantemente a lo plural. Hoy, pluralidad de voces. Acá, María López nos dice: discordia, distintas versiones, no enemigo, que sí es un binario. Sí, gracias, María López, sí. Exactamente, para ahí vamos. Entonces también estamos diciendo que si podemos atravesar los binarios por los que estamos tomados todos y todas, que tienen distintas temáticas, si podemos atravesar, nos alojamos y habitamos el mundo, porque el mundo es diverso, no es binario. El mundo, nuestra mentalidad es binaria en muchos momentos, pero no el mundo. El mundo es múltiple y diverso. Entonces, me interesa el plural de los feminismos, me interesa el plural del movimiento para no estancarnos y seguir diciendo cosas nuevas cada vez. Me interesa mucho el plural porque estoy hablando de la pluralidad de las voces. Y me gusta también diferenciar de lo carcelario, que es la clasificación, el binario, clasificación, hombre, mujer, femenino, masculino, ya no quiere decir nada esto, está cayendo por tierra. Es decir, el binario, hombre, mujer, es encerrante, carcelario y excluye toda singularidad. Entonces, la supuesta diferencia sexual hombre-mujer aplasta lo singular del humano. La realidad excede esta clasificación. La realidad no se clasifica. No se clasifica. No. Entonces, el trabajo que hagamos cada uno de los que tomamos el tema, hay mucha gente que lo ha tomado, valiosísima, con muchas cosas interesantes dichas, pero esto exige una reformulación cada vez. No está todo dicho, de ningún modo. En todo caso, desde el psicoanálisis es la idea poder hablar hoy, no desde la medicina, ni de la filosofía, ni de la antropología, ni desde la sociología. Entonces, hacer entrar de otro modo el tema de lo femenino, la femineidad y los feminismos.
en principio, empezar diciendo que la feminidad no es de las mujeres, no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión que debe tomar el ser hablante, es de todos y cada uno. Los movimientos feministas han empezado especialmente en una primera vuelta por las mujeres que han tenido un lugar muy particular de estar por fuera de muchas de las organizaciones y de los acontecimientos de Occidente. Pero esa es una primera vuelta. Hay una direccionalidad en la que esto es de todos, no es de las mujeres, la necesidad de una reformulación. Entonces, hay movimientos importantes frente a la potencia de lo dicho hasta ahora, especialmente desde la sociología. Bueno, tratemos de hacer entrar alguna otra cosa. Alojar lo femenino. Separemos lo femenino de las mujeres. El trabajo del psicoanálisis mismo es esto. Es que entre lo hetero, pero eso no es lo heterosexual, que entre lo otro, lo hetero. Ahí vamos para ese lado para nombrar lo femenino de otro modo, por fuera de los binarios, y vamos a hacer otra cosa. Entonces, la potencia de los binarios está en nuestra mentalidad. Nadie, ninguno de nosotros puede decir que no lo porta en su mentalidad, en su modo de funcionar. Nosotros proponemos un psicoanálisis que obstaculice esto, que abra nuevas puertas, variadas puertas y múltiples voces, no blanco-negro, no dos opciones. Entonces, es en última instancia un trabajo para el tratamiento de nuestra mentalidad, pero no es solo eso, no es solo eso. Es el tratamiento necesario de la mentalidad de la comunidad. Entonces, es muy importante el plural, porque el tema tomó una consistencia gramatical excesiva y es necesario agregarle otras direcciones, agregar otras direcciones, agregar otras voces. La clasificación quedó perdida, pero hay que seguir barriéndola. No alcanza lo que hicimos, no alcanza en absoluto. Hay que correrla todo el tiempo porque son siglos de siglos de siglos de siglos los que tenemos encima y acá. Entonces, está claro que cualquier binario aplasta radicalmente la diferencia específica, que es el campo donde se juega lo singular. Entonces, no género femenino, género masculino, sino género humano. El género humano, y ahí metemos todas las diversidades que quieran, todas las elecciones que quieran. Bien. Entonces, bien. A ver, lo femenino, dice Norberto, como lo otro de sí. Claro. Es decir, nosotros no somos bloques. En los mejores momentos no estamos unificados en una idea, una palabra. No estamos unificados. Portamos nuestros diversos rasgos, nuestros diversos recursos, nuestras diversas ideas. Entonces, quedamos los hablantes del lado de lo uno, lo otro, y también podríamos decir lo uno, lo otro y lo otro.
Entonces, lo hétero es lo otro de nosotros mismos. Eso que se pone en juego cada vez que no nos perdemos y cegamos en soy esto o soy aquello. No, soy esto, aquello y aquello. Lo hétero, lo otro, alojamiento de lo otro. Hagamos entrar lo otro de nosotros mismos. Eso es lo que pasa, entre otras cosas, en un análisis. Entonces, sí, bueno, sí, Norberto, vamos por allí. Entonces, no es un tema de las mujeres, sino de todos. Es, en todo caso, los pasos que demos. Es un nombre para los efectos que cada vez que podemos encontrarnos con lo otro de nosotros mismos, algo más, algo de nuestra diversidad. En realidad podemos decir que que la femineidad que está en los hombres y en las mujeres, al igual que la masculinidad, si queremos nombrarlo de ese modo, la femineidad sería en cada uno de nosotros eso que está presente solo en los momentos en que no somos un bloque, en que no estamos unificados, en que disponemos de lo otro de nosotros mismos, que no tenemos una sola voz que pretende nombrarnos, sino por lo menos dos voces y más. Entonces, es eso mismo que llamamos lo femenino en un hombre o una mujer. Eso que llamamos lo otro, eso que llamamos lo hétero. Eso es lo que verdaderamente es atractivo para el otro. Es con lo que queda llamado el otro. Queda llamado el otro. Todo lo que estamos diciendo deshace la categoría de femenino o masculino como categorías encerrantes del lenguaje, ¿no? Para ahí no vamos. Entonces, acá dice Néstor, las formaciones del inconsciente freudiano como una forma de nombrar lo otro. Bueno, también, sí, el psicoanálisis nace haciendo entrar lo otro. Todo el mundo, la humanidad hablaba de los niñitos inocentes, y Freud tiene la osadía de hablar sexualidad desde el principio. Hizo entrar lo otro. Bien. ¿Habló del inconsciente de otro modo? Sí, hizo entrar lo otro. Claro que sí. Así arrancó, y eso es una de las cosas que continúa. Muchas no. Entonces, muchas han cambiado mucho, y es interesante que eso pase. Entonces, a la feminidad estamos dando otro nombre. No es de las mujeres, es de todos. Es lo otro de cada uno. La femineidad en un hombre no hace de un hombre un homosexual, hace un ser hablante, disponiendo de lo uno y del otro. De los movimientos feministas interesa mucho pensar cuándo pasa realmente algo, porque no siempre pasa. Es decir, es necesario atravesar el nivel de las arengas. Vamos por más, hay que decir, pero vamos por más, no las mujeres, vamos por más todos juntos. No interesan los bandos, no interesan los enemigos, interesa que podamos cada uno de nosotros trabajar hacia disponer un basta que es performativo. Lo performativo son aquellas palabras que hacen lo que dicen, es decir, necesitamos hechos.
hechos que den cuenta que entra en el imaginario social una equivalencia para todas las elecciones, para los hombres, para las mujeres, para todas las elecciones. Entonces, necesitamos cada uno de nosotros trabajar para aportar un basta que es performativo, basta que sea en serio. No, lo que no es performativo es la palabra basta y punto. Pero basta que realmente produce un corte y nos permite pasar a otra cosa, ese es el basta performativo. Alguna palabra que genere una sonoridad, que quede en alguien y pueda producir, pueda agregar algo de un nuevo espacio, a un espacio anquilosado a través de los siglos. Entonces, acá hay. Verónica dice, lo hétero está en relación a los semblantes en cada uno, sí. Los semblantes es la presentación, la disponibilidad que tenemos para poder presentarnos en cada escena. Nuestros distintos semblantes son nuestros distintos recursos con los que podemos transitar una escena. No vamos a transitar igual una escena que es una compra, que es una reunión de trabajo, que una escena familiar. Son distintos semblantes y cada uno es otro que uno. Otro que uno, otro que uno, otro que uno, y nombra nuestra diversidad. Entonces, es importante salirnos de las redes del lenguaje, porque esto no sirve que sea un discurso, una conferencia, sirve que tenga una consecuencia en la que en alguna escena pase algo distinto, se generen nuevos espacios. Fíjense que el ni una menos o el nunca más hay que sacarlo del campo de la gramática y mandarlo al campo de las realizaciones. El campo de la gramática no alcanza, es el campo de las arengas. Hay que producir verdaderos nuevos lugares en nuestra comunidad, diferentes lugares, alojando a todos y a todas. Entonces lo gramatical no alcanza. Por eso que el basta performativo es el que dice basta, que es una palabra de del lenguaje, pero que hace basta. Y ahí ya no pertenece al lenguaje, pertenece al hacer. Bien, entonces, hay que sacar nuestro trabajo en relación a la entrada de lo femenino en la cultura, como lo otro, de lo uno que fue prioritario a lo largo de siglos y siglos. Bien, hay que sacarlo del campo del lenguaje. Entonces, sacarlo del lado de los movimientos gramaticales. Eso no alcanza. Que hablemos de tener incidencias, es decir, precisamente la arenga no sirve. Incidencia lo podemos decir de muchos modos. Que haya un después que no sea igual al antes. ¿Sí? Que haya un nuevo espacio, sí. Que haya un nuevo espacio en el imaginario colectivo. Y está cambiando el imaginario colectivo. Pero por eso, en este momento, me parece importante, para dar nuevas vueltas de las muchísimas que se han dado, bueno, encontrarnos es cómo nos refundamos, cómo nos reformulamos, cómo deconstruimos lo binario, nos fundamos de otro modo, sin enemigos. Bueno, por eso es que este refundarnos
es de la mano del amor, pero no en un sentido ideal, sino en ese estatuto del amor que es el que posibilita disponer de la reunión, del juntarnos, todos y todas. Entonces, ha tenido un lugar muy grande la localización del exceso de poder que dejó a las mujeres a lo largo de la historia excluidas, desaparecidas de la cultura, contadas solo como madres. Entonces, ahí tenemos que ubicar cuál es la lógica. Hablamos del poder en la reunión anterior. Ahí estamos hablando de ese ejercicio hegemónico de un poder, del poder vertical, y ese poder se ejerce con el odio. Por eso es importante. No como lo opuesto, el amor no como lo opuesto, no, el tratamiento del odio lo tenemos que hacer por un lado, el tratamiento del amor por otro. No es un binario, no le damos estatuto de binario, pero sí está claro que el poder vertical y el sojuzgamiento, que ha sido la lógica predominante en Occidente, ha sido, sí, con el odio. Cuando está el amor en función, no está lo jerárquico. De lo libre, de lo no clasificatorio. Para ese lado vamos, ¿no? Es decir, que entren palabras nuevas, que refunden y refundan el imaginario social y arman un nuevo imaginario. Hay cosas que ya no se escuchan, que están fuera de época, y estos son los movimientos que ya se han producido, movimientos muy interesantes que ya se han producido. Bueno, acá Oscar dice, claro, la una equivocación interpela al saber, claro. Digamos, es hacer equivocar los binarios, y ahí aparece otra cosa. Los binarios es 2, bueno, aparece el 3. Y Norberto dice, respecto al enemigo, dice, menos ajenidad respecto del otro, de cada uno, del otro, de sí. Claro. Menos ajenidad cuando cedemos presentarnos como un bloque, que es algo absolutamente simulado, no somos ningún bloque, pero cuando nos presentamos así, lo otro nuestro, que es nuestra propia diversidad, queda muy extraña a nosotros. Entonces, bueno, en relación a esa diversidad, es importante estar amigados y que también sea un poco extraña, para que no nos refugiemos en alguna nueva unidad feroz. Entonces, que entren nuevas palabras. Aparecen nuevas palabras. En la Real Academia se presentó lo de todes, la propuesta esa. Están muy divididas las opiniones, algunos dicen que sí, otros dicen que no. La Real Academia dijo que no. Pero desde aquí, ¿qué vamos a decir? Yo diría, vamos hacia los cambios de los espacios de nuestra comunidad. Hay que crearlos, no estaban, se están creando, sí, estamos en el mismo lugar que hace 50 años, no, ni siquiera estamos en el mismo lugar que hace 20 años, ni 10, ni 15, ni 5, ni 2. Es decir, hay movimientos, pero hay que agregar voces a los movimientos, porque también
los movimientos se radicalizan y de pronto recrean nuevos binarios y eso no es interesante. Entonces, bien, generar espacios, alojar la diversidad y soltar la cárcel del lenguaje. Acá Miguel dice un no a los discursos hegemónicos como estructura de poder. Claro, no se trata de discursos hegemónicos, sino precisamente de lo hétero, que entren los otros discursos, y ahí estamos en lo multivocal, en las muchas voces. Esto que estamos diciendo no viene a tapar la voz de nadie. Hubieron recorridos, Butler, Segato, estupendas personalidades de nuestra cultura. Bueno, hay que agregar voces, otras voces, ¿no? Proponernos que entren otras voces. Acá Norberto dice el amor como movimiento de balanceo. Claro, respecto al binario que dice sí, no, blanco-negro. El balanceo, que es una imagen que tomamos prestada de Heidegger, el balanceo, como el sub y baja, hace que blanco y negro produzcan un movimiento los grises. Perdimos el binario por el camino y nos encontramos con los maravillosos grises. Entonces, cuando Lacan dice una frase que resultó muy revolucionaria, inquietante en los medios no psicoanalíticos, hasta que cuando Lacan dice la relación hombre-mujer no existe. Cuando dice, fue un escándalo, pasó de todo. Lo que él está diciendo, que no son complementarios, que juntos no constituyen una unidad y que aloja la diversidad, cada uno. Entonces, cuando decimos hombre, la lengua permite decir, bueno, el hombre. Quedamos nombrando a todo el género humano, un universal. Decimos mujer. ¿Nombramos a todo el género humano si decimos mujer? No. Quiere decir que tenemos bajo la palabra hombre un universal, bajo la palabra mujer tenemos un conjunto de todas las mujeres que las podemos contar una por una, pero que tenemos acá algo que no es idéntico, que no es complementario, que se reúne y se separa. Si se reuniera totalmente, harían un uno, y esto es lo que el psicoanálisis dice que no existe. Cuando de pronto en las revistas de difusión dice, ay, se llevan tan bien, son muy complementarios. Bueno, lo complementario es explosivo. Hay un dicho popular que dice, se juntó el hambre con las ganas de comer. Esos son los efectos de lo complementario. Es decir, es siempre complicado. ¿Por qué? Porque se cede, se entrega en lo complementario, que es ser el complemento del otro o complemento de la otra. En lo complementario hacemos un uno unificado y se perdió el valor enorme de la diversidad y la oportunidad de ser equivalentes. No somos iguales, no somos idénticos. Podemos tener un hacer equivalente y la vida se juega en el hacer, no en el ser. Ser, anotémoslo en alguna página. El partido de la vida se juega en el hacer y vamos hacia el hacer equivalente, con la equivalencia de posibilidades y la singularidad de los recursos de cada uno. Entonces, empoderamiento de las mujeres, muerte a los machos es una forma... No, bueno, sí, por favor, esto es algo de ningún modo, porque la
la arenga por el empoderamiento es como, es disponer y disputar el poder vertical. No, no es ganarles, no es el hombre como un enemigo, no es sostener una posición de reivindicación, al contrario, es cada uno al lado del otro. Ese es el lugar del partener, sea quien sea el partener. El partener en la vida está al lado, es descubrir el lateral nuestro, que haya un lugar al lado para que alguien pueda acudir, que haya lugar al lado, no enfrente, no arriba, no abajo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces no somos idénticos, no somos iguales, pero sí potencias radicalmente equivalentes y singulares. Entonces, el riesgo, uno de los riesgos de algunos feminismos, es esta cuestión de ir en contra, de ganar lugares, de sacar lugares. No hay que sacar lugar a nadie, hay que agregar lugares. No se le saca el lugar a nadie. No es en contra, no es armando enemistades, no es, y quiero hacer una diferencia, que está en el diccionario, una sutileza etimológica, la diferencia entre los enemigos y los adversarios. El enemigo está enfrente, el enemigo está en la otra vereda y se arma esta frase que ya la he mencionado en otros momentos, que es 2 para un lugar, 1 debe morir. Con lo cual pierden los dos, se reducen los espacios, está la muerte de por medio, en fin, todo eso. Bien, entonces, para ese lado no. Entonces, para el lado de producir enemigos, no. Lo adverso es otra cosa. En general se confunde adversario con enemigo, pero lo adverso es diverso. Diverso sí, enemigos no. Todas las elecciones, enemigos no, enemistados con ninguna elección. Sí que cada elección es diversa. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pasa en las estructuras de nuestras sociedades? ¿Qué nos pasa? Nos pasa que hay una disparidad de derechos importante. Lo vemos en lo laboral. ¿Qué pasa en este momento? Hay que entrar con los cupos. Esto es temporario. Se entra con los cupos, que es entrar obligatoriamente a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se entra por cupos a las mujeres en este momento? Se las entra por cupos porque todavía la sociedad entera no tiene en su imaginario personal el lugar de equivalencia para las mujeres, para los hombres, cada uno con las decisiones que haya tomado en la vida. No está eso, entonces se entra a presión con la ley de... Bueno, es temporario. En el futuro, en el trabajo que hay que hacer para que el imaginario social albergue las diversidades, no va a ser necesario los cupos, se van a producir solos. Y entonces va a estar en juego verdaderamente no si nació hombre, si nació mujer, sino las posibilidades, los recursos para cada cargo, para cada puesto, para cada trabajo, para cada oficio. Entonces, enemigos no. Fíjense que además de que no, y están los fundamentos de que no, realmente constituir al otro con enemigo es invitar a la represalia, es invitar a la violencia, es invitar a la violencia. Bien. Bueno, acá Néstor dice que en el complemento se pierde al otro, claro, porque se fusionan en un uno. Galito dice, muerte al macho es metafórico, no es muerte al hombre. El macho es una referencia al patriarcado, claro. Pero esto es algo también de lo cual es importante poder diferenciar el patriarcado,
que es poder vertical, que es la versión que tuvo el padre en el arranque de la cultura occidental. Es decir, arranca como amo, dueño de una mujer, y porque se le antoja ser padre, va a ser padre, con quien se le antoje, y todo el poder vertical. Bueno, eso es una versión. No es que no esté en la actualidad, también haya resabios de eso, por supuesto que hay resabios. Antes ocupaba todo el espacio, pero ese padre patriarcal, sí, lo patriarcal no, lo patriarcal ha de construir, imprescindible de construir lo patriarcal, pero me parece que en algunas formulaciones se confunde lo patriarcal con el padre. No, padre es la exterioridad para cada uno de nosotros. Hay versiones del padre. La versión patriarcal es la que nos sirve. En cualquiera, es decir, en el jefe en la oficina, en el maestro, en quien sea, lo patriarcal nos sirve, no solamente en los padres patriarcales que todavía hayan quedado. Sí, a lo patriarcal sí, pero lo patriarcal no es quedarnos sin el padre en la cultura. Entonces, bueno, ¿qué decimos? Decimos que avanzar enemistándonos y constituyendo al otro en enemigo y mandarlo a la vereda de enfrente es verdaderamente ocuparse de regar con nafta el incendio. Acá se trata de ir para otro lado, no contra el lugar de enfrente, sino a construir el lugar de al lado, que es el lugar del partener, quien sea, la equivalencia. Fíjense que han pasado muchas cosas en la cultura. La desaparición de la mujer en la cultura, bueno, es una obviedad increíble. También es bueno saber que, por ejemplo, la Biblia, esta escritura que tuvo tanta potencia en Occidente, no fue escrita por una persona ni por cada uno en relación al Nuevo Testamento, cada uno de los apóstoles y demás, sino que muchas partes está escrita por mujeres, estuvo escrita por mujeres letradas en la antigüedad, siglo II, siglo III, por ahí, alrededor del siglo III. Era como la mosca blanca, sí, por supuesto que eran la mosca blanca, pero ahí estaban, siglo III, estamos en el siglo XXI. Entonces, decimos no a la reivindicación, no al encierro, sí a un nuevo imaginario, a un nuevo imaginario sin pelea, donde la fuerza es de cada uno, no contra el otro. La potencia, apostar a la potencia de cada uno. También podemos decir que hay antes del patriarcado, que en realidad el patriarcado se gesta unos siglos antes del comienzo de la era cristiana. Es decir, se refuerza y se constituye y se potencia progresivamente el patriarcado a partir del siglo III a.C. Ubíquense que es en la época de Aristóteles, por ahí. Fíjense dónde, porque antes, voy a contar una cuestión. Antes hay un libro muy interesante de Graves, en inglés, que habló de la diosa blanca, ¿no? Entonces, él dice, la conquista patriarcal se produjo 400 años antes de Cristo. Ahí. ¿Por qué? Porque antes, él dice, ¿no? Es un ensayo muy erudito, hablando de la antigua Europa, y dice que habló de las comunidades en Europa antigua, mediterránea y septentrional, ¿no? Que había ceremonias religiosas populares en honor a la diosa blanca. Entonces, ahí decía, existían culturas matriarcales que adoraban, estaban liderando las mujeres y adoraban a una diosa suprema que reconocían a los dioses masculinos solo como hijos, consortes o víctimas. En esas sociedades
Es decir, ahí tenemos la ferocidad de lo matriarcal. El hombre como hijo, como consorte o como víctima. Entonces, estas culturas fueron eliminadas por la irrupción del patriarcado que arrebató a las mujeres el poder e hizo una inversión. A este binario, a este sojuzgamiento de lo matriarcado, lo invirtieron y arranca la supremacía masculina a lo largo de los siglos. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que se produjo? La ferocidad de la verticalidad del poder de un lado y la ferocidad del... Entonces, ahora está pasando otra cosa y es importante que empujemos para otra cosa. No se trata de dar vuelta el binario, no se trata de ganarle a nadie, se trata de constituir lugares sociales en los que haya lugar para todos. Aquí nos dice Norberto, hospitalidad significa amor a los extraños. El delito más terrible es agredir o matar al huésped alojado en la casa de uno. Bueno, está muy lindo dicho, ¿no? El huésped en la casa de uno, que es un huésped real, sea quien sea. Lo otro de nosotros es nuestro huésped y también tenemos que alojar y consentir con nuestra diversidad. Entonces, bueno, sí, alojar a nuestro huésped, me gustó. Entonces, acá se trata de no partidismos, se trata de acciones políticas, de acciones con la polis. Es la polis la que sostuvo los binarios, las distintas polis. Entonces, no la superposición, no el sojuzgar, nada de eso. Y nos podemos preguntar, ¿y a dónde vamos a ir? No sabemos, es incierto. No importa hasta dónde vamos a llegar. Una llegada es segura, que es la muerte, y ya ahí no podemos hacer nada. Pero mientras importa el Asia, importa el movimiento, importa la orientación. Es decir, un binario para un lado, un binario para el otro, bueno, ahora ya está. Ya está. De la mano del psicoanálisis, diversidad, no binarios. Si una palabra puede tener incidencia en una persona y esa puede hacer algo, ya esto tiene sentido. Que alguno de nosotros tenga algún elemento, alguna herramienta para cursar una escena de otro modo, para obstaculizar la presentación de los binarios, de lo patriarcal. Bien, entonces, hacer entrar la multiplicidad de las voces en lo patriarcal. Lo patriarcal es bestial, está más cerca de... es bestial. Es bestial, es vertical, es sojuzgamiento. Pero no nos quedemos sin padre. Sin padre como exterioridad, sin madre como exterioridad, y estamos diciendo no al poder vertical. El padre es exterioridad, así que a lo patriarcal, pero lo patriarcal, ojo, en un hombre o una mujer, es un nombre del poder vertical, ¿no? El primer padre de familia, la primera versión del padre no era familiar, era una versión política, porque era el padre de la polis, porque era el que mandaba en la polis, de pronto decidía tener un hijo y el hijo lo hacía padre. Y ahí entró, en segundo lugar, lo paterno como familiar, pero lo paterno empezó siendo político, como los que mandaban en la polis, ahí está. Entonces,
Los patriarcados son un tema con el poder. Por eso hablamos en la reunión anterior del poder vertical y decimos el psicoanálisis no obstaculiza el poder vertical y va al poder de la palabra que se abre en haces de luz, en haces de sonidos, para conseguir efectos que produzcan nuevos espacios. Estamos en esa línea, en la de generar un espacio que podríamos decir, generar una resistencia, ¿no? Generar decisiones que tensen en el sentido inverso del binario que dice blanco, negro, hombre, mujer. Generar una potencia inversa, tensar en el sentido inverso. Entonces este binario queda desarmado, deconstruido y hacemos entrar tres opciones por lo menos, tres. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué sería? A esta hegemonía, a este feroz poder vertical, la tarea de construir una resistencia que tense para otro lado. Esa misma, fíjense ustedes, binario, 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 mujer inexistente a lo largo de la cultura, sí. Tensar en otro lado es obstaculizar esos binarios. Pero esta operación es la entrada de lo otro, de lo hétero, de lo distinto. Por eso digo, esto no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de todos como seres hablantes. Es un problema del género humano. Entonces, vamos a ver para dónde vamos, para la posibilidad de espacios nuevos, sí, escena por escena, momento por momento. Lorena dice, el poder vertical se dirige al dominio. Exactamente. ¿Y qué decimos con el psicoanálisis? Le decimos no al dominio. Y sí le decimos al dominio de sí. El dominio de sí sería disponer de nuestra vida, disponer de las decisiones, disponer de nuestros recursos, disponer de poder crear un lugar al lado para que haya partener, para que hayan otros, lo llamemos como lo llamemos, para que haya lugar para el otro, para que haya lugar para los otros. No estamos hablando de las parejas, estamos hablando del otro y lo otro. Bueno, Norberto dice, claro, que Lacan no habló de hombres y mujeres, habló de la sexuación como de los avatares de la relación a lo sexual de los seres hablantes. Entonces, bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo y más allá de todos los aportes que puedan venir durante la semana, hasta el lunes, vamos a abrir otros caminos en relación a esto de los movimientos feministas, la femineidad, la masculinidad y la diversidad. Así que los espero el lunes, espero los aportes que nos envían durante la semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar acá.